Cuando cae una ficha de dominó, no cae sola, arrastra a las que están al lado. En menos de 3 horas cayó una ficha que muchos creían intocable, el dictador Nicolás Maduro. Y la pregunta no es solo si cayó Nicolás Maduro, la pregunta es, ¿qué otras fichas empiezan a moverse ahora? ¿Cuba? ¿Otros regímenes sostenidos por el mismo sistema? Porque cuando una dictadura cae, el miedo cambia de bando. Esto no ocurrió de la nada, ya se había intentado antes y falló. Y por ese fallo, Donald Trump fue duramente criticado. Hoy, cuando sí ocurre, esas mismas voces están molestas. Vamos a hablar de por qué. En las primeras horas del 3 de enero de 2026, Fuerzas Especiales de Estados Unidos, incluyendo unidades de Delta Force, realizaron una operación precisa en territorio venezolano. En menos de 3 horas fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, sin bombardeos masivos, sin una guerra abierta, con una ejecución quirúrgica. Esto marca una diferencia enorme con otros escenarios del pasado. Durante el primer mandato de Trump, el mundo puso su esperanza en Juan Guaidó, pero el intento fracasó por razones claras. Rusia y Cuba sostuvieron el régimen. Sectores clave del ejército no se presentaron junto a Juan Guaidó. El chavismo todavía tenía control interno. En ese momento, Trump fue atacado políticamente. Entre los críticos más duros estuvo el senador Chuck Schumer, quien afirmaba que la política hacia Venezuela había sido un fracaso. El mensaje era claro: Maduro sigue ahí. Hoy Maduro ya no está, y sin embargo, muchos de los que antes exigían resultados ahora están indignados. No por el dictador, no por los presos políticos, sino por el proceso. Aquí es donde muchos venezolanos se hacen una pregunta legítima. ¿Dónde estaba esa indignación cuando la dictadura destruía vidas todos los días? Tras la captura, Dulce Rodríguez asume como presidenta interina por orden del Tribunal Supremo. Y aquí quiero ser muy claro. Esta es mi opinión basada en los hechos visibles. Delcy Rodríguez necesita aparentar continuidad y lealtad al chavismo, pero mientras cumpla con lo que Estados Unidos exige, su retórica importa menos que sus acciones. Porque seamos honestos, si no existiera una presión real de Estados Unidos, los presos políticos que se soltaron ayer no estarían saliendo. Las liberaciones no ocurren por casualidad, ocurren porque alguien tiene el control. Esto que diré ahora es una hipótesis, no un hecho confirmado. Desde enero de 2025 vimos múltiples visitas y gestiones de figuras del entorno de Trump, incluyendo a Richard Grenell. Cuando Trump dijo públicamente que trabajaría con la vicepresidenta, muchos entendimos de inmediato que algo ya estaba moviendo detrás del telón. Hubo negociación, hubo presión, hubo fractura interna. No lo sabemos con certeza, pero lo podemos asumir. Pero lo que sí sabemos es que nada de esas visitas en el 2025 de Grenell fueron en vano. Quiero decir algo importante. Yo admiro profundamente a María Corina Machado. Su valentía es indiscutible. Pero esto no es el momento de imponer figuras. Es el momento de evitar un baño de sangre. Las transiciones inteligentes no siempre son las más emotivas. La sabiduría ahora mismo es avanzar con cabeza fría. Venezuela no es importante solo por geografía o política interna. También es un actor clave en la energía global. Tiene una de las mayores reservas de petróleo comprobadas del planeta. Aunque hoy su producción está muy lejos de lo que fue, ese potencial energético sigue siendo un factor fundamental en la región. Esto significa varias cosas. Primero, independencia energética regional.
Tener acceso a estas reservas reduce la independencia de mercados lejanos y volátiles. Leverage político. El petróleo venezolano ha sido históricamente un recurso que otros países han querido asegurar. Controlar ese recurso significa negociar desde una posición más fuerte. Tercero, beneficio para la industria estadounidense. Las refinerías del Golfo están diseñadas para procesar petróleo pesado como el venezolano. Y no olvidemos algo clave. Durante años, Cuba dependió de ese petróleo para sostener su sistema de dictadura. Cuando ese flujo se debilita, la dictadura también se debilita. En resumen, el petróleo de Venezuela no es solo energía, es poder económico, influencia geopolítica y una base más sólida para la independencia estratégica del hemisferio. Y aquí lo digo sin rodeo. Yo prefiero que Estados Unidos lidere el mundo antes que potencias que reprimen a sus propios pueblos. En Estados Unidos puedes hablar, criticar, votar y protestar. En regímenes autoritarios eso es castigado. Entonces pregunto con respeto pero con honestidad, ¿dónde prefieres vivir tú? ¿En Estados Unidos, donde te puedes expresar libremente, o en la China, la capital del socialismo o comunismo, donde no tiene libertad de nada? Cuando una ficha de dominó cae, no todas caen el mismo día, pero todas empiezan a moverse. Hoy fue Venezuela y eso no es solo política, eso es emocional. Porque en Cuba ahora mismo hay familias que sienten algo que no sentían hace años, esperanza. La falta de petróleo venezolano está poniendo al régimen cubano contra la pared, no porque el pueblo quiera sufrir, sino porque la dictadura ya no puede sostenerse como antes. Y cuando el poder se debilita arriba, la gente buena abajo empieza a respirar. En Irán pasa algo parecido. Un pueblo cansado, golpeado, reprimido, pero que no ha dejado de soñar con libertad. Cuando vemos videos de la cultura iraní de los años 70, no parece pasado, parece el futuro que le fue robado. Imagínalo por un momento, una Venezuela libre y próspera, una Cuba donde la gente no tenga que huir para vivir, un Irán donde las mujeres no tengan miedo y la cultura vuelva a florecer. Esto no sería solo un cambio de gobiernos, sería la liberación emocional de pueblos enteros. Y por eso el efecto dominó importa tanto, porque no se trata de venganza, se trata de romper el miedo, de demostrar que las dictaduras no son eternas y que cuando uno cae, las otras empiezan a temblar. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, el miedo ya no está solo del lado del pueblo. Y eso lo cambia todo. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Si les gustó este contenido y quiere ver más contenido como este de una forma con opinión objetiva, déjenmelo saber en los comentarios y estaremos dispuestos a seguir comentando sobre estos temas. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos.